Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días, queridísima familia de Radio María. Aquí estamos de nuevo en este miércoles 11 de marzo de 2026, 11 de marzo siempre nos trae ese trágico recuerdo del mal, de tantas víctimas, pero también de tantos gestos heroicos, de oración por los difuntos, de todas las víctimas de los atentados terroristas y de las guerras en las que estamos metidos en estos momentos tan delicados en el panorama internacional. Y en este mundo que parece como que se hubiera Dios olvidado de él. No, Dios no se olvida. Somos nosotros los que nos olvidamos de él y así nos va. Pero hay una providencia misteriosa que desde luego menudo trabajo tiene nuestro Señor para, respetando nuestra libertad, sacar bien del mal. Pero de lo que no hay ninguna duda es de lo que acabamos de leer. Aunque parezca que como que ya esto, la gente buena dice, bueno, es que ya, pues ya estamos, pues ya... La Iglesia ya es un fracaso y tal. Bueno. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Todo va pasando. Y ahí se mantiene la fe, la Iglesia tantas veces, en toda su historia, perseguida cruentamente o culturalmente, de tantas maneras, también hoy día, en tantos lugares, de manera muy, muy sangrienta. Y, por cierto, tenemos siempre en nuestra programación, desde hace muchos años, a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, que tiene como carisma principal esa ayuda, bueno, en general a la Iglesia necesitada en el mundo, pero en particular a los cristianos perseguidos. Y desde hace años se organiza en Madrid una vigilia de oración y testimonios. Es larga y por temas técnicos no la podemos retransmitir en directo, pero siempre una vez que se ha realizado, la grabamos y luego la preparamos para emitirla resumida. Y hoy la vamos a poder escuchar. Natalia Otero, buenos días. Muy buenos días, padre. Pues efectivamente, hoy a las 3 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias, retransmitimos esa 10ª Noche de los Testigos que se celebró el 27 de febrero en la Catedral de la Almudena de Madrid y, como usted decía, organizada por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, y que se trata pues de eso, de una vigilia de testimonios y oración por los cristianos perseguidos en el mundo. Así que ya sabéis, hoy no podemos tener el programa Entre Amigos por una reunión, pero tendremos ese resumen de la vigilia, así que os aconsejamos que no os lo perdáis. Y mañana, ya sabéis que un día al mes por lo menos tenemos una oración con niños en directo, muchos en el estudio o en sus casas. Normalmente es el rosario, pero en tiempos fuertes hacemos otra oración. Y mañana es a las 6 de la tarde, 5 en Canarias, que vamos a rezar con un buen grupo de niños, Natalia. Pues rezaremos muy gustosamente el Vía Crucis, que normalmente lo rezamos los viernes en Radio María, pero que especialmente pues mañana jueves a las 6 de la tarde, a las 5 en Canarias, lo rezaremos con los más pequeños. Por supuesto tendremos el viernes el Vía Crucis ordinario, pero mañana este especial con niños, esos corazones de los niños tan cercanos al Señor. Y bien, como sabéis, la semana pasada no pude estar aquí en antena porque teníamos en Radio María, es una gran familia, una familia realmente increíble. Estamos ya en 85 naciones, pero yo nunca estoy muy seguro porque poco a poco van apareciendo más, gracias a Dios, y luego en naciones en que hay varias emisoras distintas, porque hay naciones con muy distintos ámbitos culturales, lingüísticos, etcétera. Entonces hay una reunión, un congreso mundial cada 3 años, en los que esos congresos muchas veces hemos tenido la cercanía del Papa, etcétera. Pero luego hay uno continental anual.
La semana pasada teníamos el de Europa y realmente daba mucho gusto, ya os mandé algunas crónicas desde ahí, fue en París, daba gusto, pues desde el sacerdote director de Ucrania, pobre, pues como se nota lo que está sufriendo y viviendo allí, hasta pues las naciones que están empezando. Había uno de Bielorrusia, de Rusia, dominicos, joven director de Inglaterra o de Irlanda, uno un dominico, el otro un franciscano conventual, los del padre Kolbe. En fin, una maravilla ver esa difusión de Radio María, cómo se va extendiendo esa evangelización. Bueno, pues esta semana están los de nuestros hermanos de América. Allí, ni más ni menos que en Guadalupe, México. Hace años fue también allí, ahí sí que pude estar yo. Quien ha ido ha sido nuestro presidente, José Manuel Díez Quintanilla. Ahí le tenemos. Así que lo digo, bueno, como familia que somos, para que oremos también por estos encuentros, por sus frutos, por la extensión de Radio María. Y lo digo también porque en Italia, que es nuestra casa madre, donde nació Radio María, nos enviaban ayer, aunque de momento por un cauce no digamos de mucha calidad, pero bueno, os lo anunciamos hoy ya un poquito que os suene, que han compuesto una canción, además muy bien compuesta, Andrea Spolti, que se titula Radio María Voz de Fe. Bueno, está en italiano, claro, Radio María Voce di Fede. Vamos a escuchar un poquito solo. Ya digo que de momento la calidad no es muy buena porque no tenemos la versión original, o más bien sí la tenemos la versión, pero que nos ha llegado por un cauce en que no tiene excesiva calidad. Pero es muy bonito, ya veréis, muy solemne, pues lo que va diciendo esta canción es eso, como es una voz de fe que acompaña a unos a otros, que no nos deja solos, que transmite el Evangelio, que nos une en oración. Vamos a escuchar así como un preestreno mundial aquí, en España, nacional, de esta composición Radio María Voce di Fede de Andrea Spolti. Y ya después pues seguiremos con nuestro programa, ya sabéis que estamos hablando del orden sacerdotal, pero estábamos leyendo la carta precisamente del Papa, el Papa León XIV, que había escrito a los sacerdotes de Madrid reunidos en el Convivium, y nos quedaba acabarla esa carta. Pero primero escuchamos un poquito esta composición, y ya digo que aunque la calidad no sea muy buena, que nadie la pida luego, que todavía no la tenemos. Y aparte que tampoco sé si esto se puede luego enviar. Aquí siempre hay que tener cuidado con temas legales. Pero bueno, la escuchamos, que es lo que importa, dándole gracias al Señor de cómo también Radio María es una inspiración de la Virgen María para que se cumpla el Evangelio de hoy, que la palabra de Dios y los mandamientos del Señor nadie va a abolirlos. Eso sigue adelante. Si el hombre se separa de Dios será su propia ruina, pero desde luego seguirá adelante la fe. El cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Silenzio che apre il giorno, una voce dice non temere. Tra le case e le strade del mondo, una preghiera cammina nell'aria come luce che resta accesa dentro l'anima. Quando il cuore si sente smarrito, quando il peso diventa fatica, una madre accompagna il cammino e il cielo si avvicina. Vangelo che parla al cuore. Radio Maria, voce di fede in ogni casa, annuncia Cristo con semplicità. Radio Maria,
sfide, porta forza a chi crede, è presenza che resta vicina, è cammino di verità. Radio Maria, voce di fede in ogni casa, luce che indica la via. Radio Maria, serva del Vangelo nel mondo, porta di pace, armonia. Ave Maria, prega per noi. Radio María, voz de fe que lleva esperanza, que nos une en oración. María, la Madre que nos cuida. Ave María. Bueno, pues ya nos va sonando esta preciosa composición. Pero antes de entrar en lo que os decía, de acabar de leer la carta del Papa, ya se me olvidaba, yo a estas horas a veces estoy atontado, bueno, estoy a todas horas un poco atontado, Natalia. Vamos a hacer nuestra preguntita a los oyentes, ¿verdad que sí? Efectivamente. Sí, pues estamos hablando del orden sacerdotal y la pregunta que realmente nos la había hecho un oyente y ya respondí. Por tanto, se supone que en fin, ya está respondida, ¿verdad? Pero claro, yo comprendo que a veces no nos enteramos o se nos olvidan las cosas. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la edad mínima para ordenarse sacerdote, ordenarse presbítero? Y puede haber excepciones, si no se llega a esa edad, ¿qué pasa? Presbítero. Esto ya estaba respondido. Pero vamos a añadir una segunda pregunta. Y es, ¿y cuál es la edad mínima para ser obispo? Y si hay alguna otra condición para una cosa y para otra. Presbítero y obispo. Pueden ir respondiendo a lo largo del programa, ¿verdad, Natalia? Por dos cauces. Lo pueden hacer pues mandando esa respuesta al correo del programa catecismo@radiomaria.es, o si no lo pueden hacer en nuestro WhatsApp del directo, que es el 668 594 383. 668 594 383. Esperamos esas respuestas. Ya sabéis que aquí no se trata de hacer examen a nadie, sino que nos ayude a pensar, y cuando uno tiene que pensar un poco se quedan mal las cosas, es la experiencia. Pues eso, edad para ordenarse presbítero y para ordenarse obispo. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a seguir con esa carta del Papa León XIV. Carta del Santo Padre León XIV al presbiterio de la Archidiócesis de Madrid, con motivo de la Asamblea Presbiteral Convivium. Ya hemos visto una primera parte en que el Papa resumía un poco cuál es la situación cultural de Occidente, de Madrid, pero de España, pero en general de nuestro mundo, el cambio cultural, pues en una línea de alejamiento de la fe. Pero esa situación no es para desanimarnos, sino al revés, para asumirla como un reto. Y entonces había un párrafo central que hacía una síntesis de lo que es la figura del sacerdote, justamente lo que estamos explicando en el Catecismo. Y decía así: se va perfilando qué tipo de sacerdotes necesita Madrid y la Iglesia entera en este tiempo. No hombres definidos por la multiplicación de tareas o por la presión de los resultados, sino varones configurados con Cristo, capaces de sostener su ministerio desde una relación viva con Él, nutrida por la Eucaristía, expresada en una caridad pastoral marcada por el don sincero de sí. No se trata de inventar modelos nuevos, ni de redefinir la identidad que hemos recibido, sino de volver a proponer con renovada intensidad el sacerdocio en su núcleo más auténtico. ¿Y cuál es ese núcleo? Ser alter Christus, otro Cristo, dejando que sea Él, con mayúscula, Él, quien configure nuestra vida, unifique nuestro corazón y dé forma a un ministerio vivido desde la intimidad con Dios, la entrega fiel a la Iglesia y el servicio concreto a las personas que nos han sido confiadas. Esto ya lo habíamos visto, pero vale la pena releerlo. Y después
habíamos empezado a leer cómo hace una comparación, una imagen, una especie de parábola del sacerdocio con lo que es una catedral. Hablaba de la catedral de la Almudena, pero lo que dice de la Almudena vale de cualquier catedral. La fachada indica, sugiere, invita. Bueno, pues ahí el sacerdote, la comparación con esa fachada quiere decir que no vivimos para exhibirnos, pero tampoco para escondernos. La vida del sacerdote está llamada a ser visible, coherente, reconocible, aun cuando no sea siempre comprendida, más bien muy poco comprendida. La fachada no existe para sí misma, conduce al interior. Del mismo modo, el sacerdote no es nunca fin en sí mismo. Toda su vida está llamada a remitir a Dios y a acompañar el paso hacia el misterio, sin usurpar su lugar. Qué bonito. Que remite, que acompañe hacia el misterio de Dios. Eso era la fachada, el umbral. No conviene que todo entre en el interior, pues es espacio sagrado. Hay como una separación necesaria desde la calle al interior. El umbral marca un paso, una separación necesaria. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que antes de entrar algo queda fuera. El sacerdocio se vive así, estando en el mundo, pero sin ser del mundo. Entonces aquí entran el celibato, la pobreza y la obediencia, no como negación de la vida, sino como la forma concreta que permite al sacerdote pertenecer enteramente a Dios sin dejar de caminar entre los hombres. Luego dice, la catedral es un hogar común donde todos tienen lugar. Por eso, la Iglesia, los sacerdotes, una casa que acoge, que protege, que no abandona, ya sea de vivirse también la fraternidad presbiteral. Bueno, pues ahí estábamos. Seguimos. Al recorrer el templo, advertimos que todo descansa sobre las columnas que sostienen el conjunto. La Iglesia ha visto en ellas la imagen de los apóstoles, columnas de la fe, Efesios 2:20, podemos mirar ahí. Tampoco la vida sacerdotal se sostiene por sí misma, sino en el testimonio apostólico recibido y transmitido en la tradición viva de la Iglesia y custodiado por el magisterio. Claro, gente que se piensa que podemos inventar en cada época lo que tiene que decir la Iglesia. Oiga, que aquí no estamos para de repente, ¿qué decimos? Que no, que lo que decimos es lo que hemos recibido de Dios. Claro, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Y eso está transmitido a través de la tradición de la Iglesia, que en su principal parte se puso por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, y su interpretación correcta la custodia el magisterio de la Iglesia. Decía el Papa, cuando el sacerdote permanece anclado en este fundamento, evita edificar sobre la arena de interpretaciones parciales o acentos circunstanciales y se apoya en la roca firme que lo precede y lo supera. Antes de llegar al presbiterio, la catedral nos muestra lugares discretos pero fundamentales. ¿Cuáles son? La pila bautismal y el confesionario. En la pila bautismal nace el pueblo de Dios. En el confesionario es regenerado continuamente. Pues sí, esto vale para la catedral y para cualquier parroquia. 2 puntos clave: el bautismo, la pila bautismal, y el confesionario para el sacramento de la penitencia. Decía el Papa, en los sacramentos la gracia se revela como la fuerza más real y eficaz del ministerio sacerdotal. Por eso, queridos hijos, celebrad los sacramentos con dignidad y fe. Celebrad los sacramentos con dignidad y fe, siendo conscientes de que lo que en ellos se produce es la verdadera fuerza que edifica la Iglesia y que son el fin último al que se ordena todo nuestro ministerio. Pero no olvidéis que vosotros no sois la fuente, sino el cauce, y que también necesitáis beber de esa agua. Por eso no dejéis de confesaros, de volver siempre a la misericordia que anunciáis. ¡Qué maravilla estas enseñanzas! Claro, la importancia de los sacramentos. El sacerdote es cauce, no es fuente, para transmitir esa gracia que Dios da a través de los sacramentos, pero recuerda el Papa, bueno, pero el primero que tiene que recibirla es el propio sacerdote. Claro, por eso también nosotros nos confesamos unos con otros, necesitamos también el perdón de Dios.
Y vamos terminando. Junto al espacio central se abren capillas diversas, las capillas de las catedrales. Veía en ese encuentro europeo en Radio Marías las impresionantes capillas de Notre Dame, ¿no? Pues, por cierto, alguna de ellas dedicada a San Ignacio de Loyola, creo recordar que otra a San Francisco Javier. Muy bonita la imagen de Santa Teresita. Pues bueno, también nuestra Catedral de la Almudena tiene diversas capillas, distintas historias, santos, etc. Cada una tiene su historia, su advocación. A pesar de ser distintas en arte y composición, todas comparten una misma orientación. Ninguna está girada hacia sí misma, ninguna rompe la armonía del conjunto. Así sucede también en la Iglesia con los distintos carismas y espiritualidades mediante los cuales el Señor enriquece y sostiene vuestra vocación. Cada uno recibe una forma particular de expresar la fe y de nutrir la interioridad, pero todos permanecen orientados hacia el mismo centro. Realmente es una imagen muy sugerente, muy importante esto. La Iglesia es una santa, católica, apostólica, una, pero expresada con muy diversos carismas. Pero ninguno es, aquí estamos nosotros los más importantes, los mejores, esto es lo mejor de la Iglesia, es mi movimiento. No, señor, distintos carismas, pero todos deben orientar a lo que realmente importa para todos, que es Jesucristo. Por eso las capillas orientadas hacia el centro de la catedral. Y por eso termina así la carta. Miremos el centro de todo. Aquí se revela qué da sentido a lo que hacéis cada día y de dónde brota vuestro ministerio. ¿Cuál es el centro de la catedral? Pues lógicamente el altar. En el altar, por vuestras manos, el altar central, quiero decir, se actualiza el sacrificio de Cristo en la más alta acción confiada a manos humanas, el altar y el sagrario. En el sagrario permanece aquel que habéis ofrecido, confiado de nuevo a vuestro cuidado. ¿Sí? Esa víctima que se ofrece en la Santa Misa, luego se reserva en el sagrario y queda confiado a nuestro cuidado. Por eso hay que cuidar, hay que guardar con sumo cariño y delicadeza el sagrario. Y claro, no solo para los demás, sino, como decíamos de la confesión, los primeros a confesarnos debemos ser nosotros, pues también dice el Papa, dice a los sacerdotes, sed adoradores, hombres de profunda oración, y enseñad a vuestro pueblo a hacer lo mismo. Esta es la clave, este es el centro. La Eucaristía, la Santa Misa, la adoración al Santísimo Sacramento. Sed adoradores, hombres de profunda oración, y enseñad a los demás, al pueblo, a hacer lo mismo. Y el último párrafo de esta carta del Papa León XIV, los sacerdotes de Madrid, con motivo de aquella asamblea al convivio, decía: al término de este recorrido, para ser los sacerdotes que la Iglesia necesita hoy, os dejo el mismo consejo de vuestro santo compatriota, San Juan de Ávila. Claro, por desgracia, poco conocido. Como decía alguien, que no voy a entrar en detalles, si en determinada nación siempre presume mucho de lo suyo. Hubieran tenido a un santo como San Juan de Ávila, vamos, lo teníamos hasta en la sopa. Nosotros en España pues no somos conscientes de que tenemos un doctor de la Iglesia de un nivel no solo de santidad, sino de sabiduría maravilloso, San Juan de Ávila. Pues bien, la frase que nos cita el Papa de San Juan de Ávila a los sacerdotes es: sed vosotros todo suyo, es decir, ser totalmente de Jesús, sed todo de Jesús, sed todo suyo. Y dice el Papa: sed santos, sed santos. Esta es la clave. Y finalmente os encomiendo a Santa María de la Almudena, y con el corazón lleno de gratitud os imparto la bendición apostólica. Pues una carta que vale la pena para todo el pueblo de Dios, pero desde luego para los sacerdotes, que desde luego en unos cuantos párrafos hace una síntesis preciosa de la teología y la espiritualidad sacerdotal que estamos aquí viendo en el catecismo, pero que aquí está explicada y con estas imágenes, con esta especie de parábola de comparación con una catedral. Sed santos, pues rezad para que así lo seamos todos nosotros.
Bueno, pues con todo esto ya llevamos la mitad del programa, pero es todo muy provechoso para que valoremos y recemos más por los que tenemos este ministerio del orden sacerdotal, sea en el grado del presbiterado, sea en el del grado supremo del episcopado. Pero también es parte del sacramento del orden el diaconado. Y justamente estábamos en el apartado de la celebración, cómo se celebra este sacramento. Ya hemos visto en concreto la ceremonia de consagración de los obispos y la de la ordenación de los presbíteros. Y nos faltaba por ver cómo es la de los diáconos. Pero antes de eso, le vamos a releer estos números o este último número de este apartado sobre la celebración de este sacramento. Este apartado cuarto tenía un primer número, el 1572, que daba unas indicaciones de tipo práctica de cuándo se debe normalmente hacer esta celebración, en un domingo, a ser posible en la catedral, con el mayor número posible de fieles, con solemnidad, etcétera, etcétera, dentro de la Santa Misa. Luego el 1573 nos recordaba lo esencial. Siempre en los sacramentos hay algo súper esencial, sin lo cual no hay sacramento, y luego unos ritos complementarios. ¿Qué es aquí lo esencial? Dos aspectos, un gesto y unas palabras de oración. El gesto, la imposición de manos del obispo sobre la cabeza del ordenando, sea para consagrarlo obispo, sea para ordenarlo sacerdote o diácono. Imposición de manos y una oración de consagración, por eso se llama oración consecratoria, que es distinta, claro, según sea ordenación de obispos, presbíteros o diáconos. Pero luego, el 1574 nos recordaba que en los 3 grados de este sacramento hay además unos ritos que no son esenciales, por tanto, sería válida la ordenación si hubiera falta alguno de ellos, pero hombre, pudiéndose hacer, se deben hacer. Ritos complementarios. Nos lo lees, por favor, para recordar cuáles son estos ritos. Como en todos los sacramentos, ritos complementarios rodean la celebración. Estos varían notablemente en las distintas tradiciones litúrgicas, pero tienen en común la expresión de múltiples aspectos de la gracia sacramental. Así, en el rito latino, los ritos iniciales, como son la presentación y elección del ordenando, la alocución del obispo, el interrogatorio del ordenando, las letanías de los santos, ponen de relieve que la elección del candidato se hace conforme al uso de la Iglesia y preparan el acto solemne de la consagración. Después de esta, varios ritos vienen a expresar y completar de manera simbólica el misterio que se ha realizado. Para el obispo y el presbítero, la unción, con el santo crisma, signo de la unción especial del Espíritu Santo, que hace fecundo su ministerio. La entrega del libro de los Evangelios, del anillo, de la mitra y del báculo al obispo en señal de su misión apostólica de anuncio de la palabra de Dios, de su fidelidad a la Iglesia, esposa de Cristo, de su cargo de pastor de rebaño del Señor. Entrega al presbítero de la patena y del cáliz, la ofrenda del pueblo santo, que es llamado a presentar a Dios. La entrega del libro de los Evangelios al diácono, que acaba de recibir la misión de anunciar el Evangelio de Cristo. Pues aquí nos ha resumido el catecismo en este número largo, en letra más pequeña, porque digamos no es precisamente lo más esencial, los ritos complementarios de estas 3 celebraciones, estas 3 ordenaciones. Cómo se complementa
lo esencial que ya hemos dicho que es la imposición de manos y la oración consecratoria? Pues con estos ritos que son distintos, esta entrega distinta, gestos distintos en el caso del obispo, que es la unción con el Santo Crisma, la entrega del libro de los Evangelios, pero que se le pone encima de la cabeza durante la oración de consagración, la entrega del anillo, símbolo de desposorio con la diócesis, de la mitra, símbolo de la elevación que debe tener la santidad, la vida espiritual, la doctrina del obispo, y el báculo, signo de ser el pastor de la diócesis. En el caso del presbítero, pues también la unción con el Santo Crisma, pero en el obispo es en la cabeza, en el presbítero es en las manos. Y luego se le entrega la patena y el cáliz, como símbolo de lo más importante que hace el presbítero, que es la celebración de la Santa Misa. Y al diácono, que se le entrega el libro de los Evangelios, porque el diácono tiene esa misión, entre otras, de anunciar el Evangelio de Cristo. Él sí puede, no así los lectores, digamos los que tienen el ministerio de lector, él sí puede leer el Evangelio de manera litúrgica, en la celebración de la misa o en otras celebraciones. Bueno, pues vamos a ver, como hicimos con el obispo y el presbítero rápidamente, cómo es en concreto la celebración de la ordenación de los diáconos. Ya sabéis que, ya lo dijimos, que puede ser diácono temporal, es decir, un tiempo de diaconado de aquel que va a ser ordenado pronto presbítero. Entonces, diáconos temporales. O puede ser diáconos permanentes, que es aquel que su idea no es ordenarse sacerdote, sino ser siempre diácono, y en este caso pueden ser que célibes, y entonces igual que el sacerdote, si es ordenado diácono siendo célibe, incluye que haga, pues que él se ha discernido que tiene el don del celibato, entonces lo va a ser ya para siempre, o puede ser estar casado, y en ese caso, pues es ordenado casado, y claro, pues no va a ser tampoco sacerdote, sino que por eso se llama diácono permanente. Bien, pues sea de un tipo o de otro, lógicamente habrá una diferencia. Unos harán la promesa del celibato y otros no. Lo demás es igual. Entonces, igual que vimos en las otras ordenaciones, hay un sacerdote, una persona, que se dirige al obispo presidente de la celebración y le dice: Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia pide que ordenes diáconos a estos hermanos nuestros. Y responde el obispo: ¿sabes si son dignos? La respuesta: según el parecer de quienes los presentan, después de consultar al pueblo cristiano, doy testimonio de que han sido considerados dignos. Pues ya vemos, es una respuesta así, que hombre, digno, pues nunca somos nadie, de ser ni sacerdotes, ni diáconos, ni nada. Pero bueno, digamos, en el plan de Dios, la suficiente dignidad, suficientes cualidades, virtudes, formación, para poderlo realizar con la ayuda de Dios, pues parece que sí. Doy testimonio de que han sido considerados dignos. Bueno, luego pues no siempre por desgracia las cosas son así, pero Dios cuenta también, Jesús también escogió a 12 de los cuales pues ya sabemos lo que pasó. Dice el obispo: con el auxilio de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador, elegimos a estos hermanos nuestros para el orden de los diáconos. Y el pueblo dice: te damos gracias, Señor. Luego viene la homilía. Ya después de la homilía, pues vienen un diálogo con los elegidos, los que van a ser ordenados diáconos, en los que estos hacen sus promesas. Queridos hijos, antes de entrar en el orden de los diáconos, debéis manifestar ante el pueblo vuestra voluntad de recibir este ministerio. Entonces aquí vienen estas preguntas tan bonitas. ¿Queréis consagraros al servicio de la Iglesia por la imposición de mis manos y la gracia del Espíritu Santo? Y cada uno, en singular, responde: sí quiero. Todos juntos: sí quiero. ¿Queréis desempeñar con humildad y amor el ministerio de diáconos como colaboradores del orden sacerdotal y en bien del pueblo cristiano? Sí quiero. ¿Queréis vivir el misterio de la fe con alma limpia, como dice el apóstol San Pablo, y proclamar esta fe de palabra y obra según el Evangelio y la tradición de la Iglesia? No aquí lo que a uno se le ocurra, ¿no? Sino, pues eso, según el Evangelio y la tradición de la Iglesia, sí quiero. Y luego, a los que se ordenan como célibes, dice: ¿queréis
vivir ante Dios y ante la Iglesia durante toda la vida el celibato como signo de vuestra consagración a Cristo por causa del reino de los cielos para servicio de Dios y de los hombres? Sí, quiero. ¿Queréis conservar y acrecentar el espíritu de oración? Importante, la oración, tal como corresponde a vuestro género de vida, y fieles a este espíritu, celebrar la liturgia de las horas, según vuestra condición, junto con el pueblo de Dios, en beneficio suyo y de todo el mundo. Sí quiero. El diácono, como el presbítero, y por supuesto el obispo, ya se entiende, hacen la promesa de rezar la liturgia de las horas. Siempre, todas las horas. La hora intermedia basta con una de las tres, tercia, sexta o nona, pero luego todo lo demás, laudes, oficio de lectura, hora intermedia, vísperas y completas. Sí quiero. Y también siempre hay una pregunta final, como más fuerte, ¿no? ¿Queréis imitar en vuestra vida el ejemplo de Cristo, cuyo cuerpo y sangre serviréis con vuestras propias manos? Sí quiero, y ahí se añade con la gracia de Dios. Como es eso de imitar siempre el ejemplo de Cristo, hombre, pues así por mis fuerzas, bueno, ni esto ni lo anterior, pero esto menos. Por eso aquí se añade con la gracia de Dios. Y luego ya se acerca cada uno, se va acercando cada candidato al obispo y le pregunta a cada uno, ¿prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Sí, prometo, sí, prometo. Hay variaciones, si es religioso o si es diocesano, pero básicamente es esto. Y luego ya viene la oración de las letanías que se hacen las tres ordenaciones. Por eso cuando se ordenan juntos presbíteros y diáconos, pues evidentemente esta parte es común. No se hace letanías por unos y para otros, sino pues para todos, las letanías, vocaciones al Señor, ten piedad, a la Virgen María, y una selección de santos, de entre los miles de santos que hay en la Iglesia, pues unos cuantos. Y luego ya la parte final, pues nosotros que somos pecadores, te rogamos, óyenos, para que bendigas a estos elegidos, te rogamos, óyenos, para que bendigas y santifiques a estos elegidos, para que bendigas, santifiques y consagres a estos elegidos, en fin, unas peticiones especiales por ellos. Y ya llegamos a lo esencial. Ya dijimos que lo esencial es, primero, la imposición de manos. Entonces, los elegidos se levantan, se acerca cada uno al obispo, se pone de rodillas ante el obispo y éste impone en silencio las manos sobre la cabeza de cada uno de los elegidos. Si os acordáis, en el caso de los presbíteros, hay también ir pasando ante todos los presbíteros concelebrantes para que estos también impongan las manos, que es un gesto que es muy totalmente distinto al del obispo. El obispo es porque es la manera de ordenarle. En el caso de la imposición de manos de los presbíteros es simplemente como acogida en el presbiterio. Bien, pues ya le he impuesto las manos y en el otro esencial que hemos dicho que era una oración de consagración, una oración larga, pero en esa oración larga siempre hay una parte que es la esencial. La Iglesia siempre es que cuida todas estas cosas para no armarnos luego líos de si se ha hecho esto bien o no. Es que le faltaba esta palabra. Bueno, pues lo esencial es este párrafo. Envía sobre ellos, Señor, el Espíritu Santo, para que, fortalecidos con tu gracia de los 7 dones, desempeñen con fidelidad su ministerio. Luego sigue la oración un poco más, después, y ya han quedado ordenados por la imposición de manos y esta oración, y luego ya viene lo complementario. Ya hemos dicho antes que aquí el rito complementario simplemente es que se le entrega a cada uno, arrodillado ante él, el libro de los Evangelios, diciendo estas palabras. Recibe el Evangelio de Cristo, del cual has sido constituido mensajero. Convierte en fe viva lo que lees, y lo que has hecho fe viva, enséñalo, y cumple aquello que has enseñado. Es muy bonito, como veis. El diácono ha sido constituido mensajero del Evangelio, pero claro, primero tiene que creérselo él. Por eso convierte en fe viva lo que lees. No lees así como que leo el TVO o el periódico. No, algo que yo me lo creo. Convierte en fe viva lo que lees. Y eso, que ya te lo crees, enséñalo y cúmplelo. Y así ya termina la ordenación de los diáconos. Diácono significa servidor. Vamos a rezar por todos nuestros diáconos, sean en proceso hacia el ministerio sacerdotal o sean diáconos permanentes. En Radio María tenemos también algunos, pues los encomendamos al Señor
con esta canción que precisamente nos habla de ser servidores. Sí, Señor, yo quiero ser tu servidor. Con lo que soy, vengo ante ti, mi vida está en tus manos, tómala. Tú sabes bien, Señor, que soy obstáculo en tu obra, sin méritos ni fuerzas, pero tú me has querido asociar por amor a tu labor y tenerme siempre junto a ti, siempre juntos tú y yo, Señor. Yo quiero ser tu servidor, yo quiero ser tu servidor, esclavo que no sabe lo que hacer sin su Señor. Yo quiero ser tu servidor, vivir tan solo de tu amor, sentir la sed de almas que me infunde tu calor. El Catecismo de la Iglesia Católica en Radio María. Yo quiero ser tu servidor, servir al Señor, todo cristiano, por supuesto, pero de una manera particular, hasta en el nombre del diácono se habla de ese servicio. Pues ya vamos a ir leyendo, aunque ya nos queda muy poquito tiempo, pero lo vamos preparando un poquito, el siguiente apartado. Siempre, al final, en todos los sacramentos, más o menos, hemos seguido el mismo esquema, un poco el nombre del sacramento, la historia que ha tenido este sacramento en lo que llamamos la historia de la salvación, como Dios lo ha preparado en el Antiguo Testamento, la plenitud en Cristo, luego en la historia de la Iglesia, luego pues hemos, en este caso concreto, ¿no?, pues los detalles de los 3 grados del sacramento del orden, luego cómo se celebra un sacramento, y luego, claro, ¿quién lo puede celebrar? ¿Quién es el ministro y quién lo puede recibir? Ministro y destinatarios van a ser los siguientes apartados. Y luego un apartado súper importante, realmente el más importante, los efectos de cada sacramento, de este sacramento del orden. Entonces vamos al apartado brevecito del ministro de este sacramento. ¿Quién puede ordenar obispos, presbíteros o diáconos? Por lo menos dejamos leído ya este número que ya explicaremos el próximo día. Natalia, el 1575. Fue Cristo quien eligió a los apóstoles y les hizo partícipes de su misión y su autoridad. Elevado a la derecha del Padre, no abandona a su rebaño, sino que lo guarda por medio de los apóstoles bajo su constante protección, y lo dirige también mediante estos mismos pastores que continúan hoy su obra. Por tanto, es Cristo quien da a unos el ser apóstoles, a otros pastores. Sigue actuando por medio de los obispos. Aquí, pues lo que se nos recuerda es algo, claro, absolutamente fundamental, y es que siempre que hablamos de sacramentos no hablamos de cosas que están bien, que en la Iglesia uno puede tener una inspiración o puede pensar, oye, es bueno que hagamos esto o lo otro. Bueno, de hecho, muchísimas cosas que hacemos en la Iglesia pues surgen en la historia de la Iglesia como posibles acciones más o menos provechosas, pero no hablamos de eso, hablamos de algo que siempre viene de Jesucristo, y que en definitiva el que realiza que esa acción sea eficaz, claro, no depende del hombre, depende de Cristo, del Hijo de Dios hecho hombre, viene de Cristo mismo. Por eso no hay que olvidar nunca que en definitiva quien bautiza, quien perdona, quien confirma, quien ordena obispos, presbíteros o diáconos es Jesucristo, el sumo y eterno sacerdote. Y todo eso viene de que quien elige a los apóstoles es Jesucristo. ¿Los apóstoles eligieron a Jesús? No, fue Jesús quien eligió a los apóstoles. Se lo dice el propio Señor. No me habéis elegido vosotros a mí, sino yo a vosotros. Y esto se olvida hoy día,
Porque estas cosas se piensa que, bueno, esto aquí votamos y decidimos quién puede ser esto, quién... Oiga, que no es así. Que estamos hablando no de esas cosas accidentales, que sí, que hay muchas en la historia de la Iglesia que cambian, ya lo hemos ido viendo también en este sacramento, ¿no? Los distintos ministerios, una serie de misiones que aparecen, que desaparecen. No. Estamos hablando de algo que se remonta a Jesucristo y a la primera generación, que aparece en el Nuevo Testamento, que aparece ya en los testimonios de los primerísimos santos padres, la constitución en las comunidades de esos 3 grados, el obispo, el colegio de los presbíteros y los diáconos. Es Jesucristo. Fue Cristo quien eligió a los apóstoles y los hizo partícipes de su misión y su autoridad. Quien a vosotros escucha, a mí me escucha. Recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, es decir, Dios los perdona. Jesús, elevado a la derecha del Padre, no abandona a su rebaño, sino que lo sigue guardando por medio de los apóstoles y de sus sucesores, que son los obispos. Los guarda por medio de los apóstoles bajo su constante protección y los dirige a su pueblo, a su rebaño, mediante estos mismos pastores que continúan hoy su obra. Y por eso, pone entre comillas una expresión de San Pablo a los Efesios, es Cristo quien da a unos el ser apóstoles, a otros pastores. Es decir, la vocación es el Señor quien la da. Oiga, pues yo es que me apetece ser cura. Pues mire, que no es que te apetezca, es que hay que ver si en efecto Dios te ha llamado o no. La última frase es muy importante. Jesucristo sigue actuando por medio de los obispos. Bueno, pues ya lo explicaremos con más de calma este número, pero ya lo dejamos apuntado, que no hay que olvidar nunca esto, que esto, repito, se olvida. Pensamos que somos nosotros los que hacemos y deshacemos. Hay cosas que sí, repito, cosas accidentales, que la Iglesia cambia muchas normas del derecho canónico, pues, pero se supone, hombre, que no se cambian así porque sí, sino tras un discernimiento invocando al Señor y al Espíritu Santo porque sea su voluntad. Pero siempre hay que distinguir ese tipo de decisiones más circunstanciales de aquello que viene del propio Señor. Y ahí están sobre todo los sacramentos. Por eso con los sacramentos la Iglesia no se anda con bromas. No dice, bueno, vamos a hacer un experimento. Sí, el experimento y a lo mejor el sacramento es inválido. Estamos perdiendo el tiempo. Bueno, pues ahora ya sí, que vamos a nuestro último momento. Si tenéis alguna pregunta que hacer y también si respondéis a esa, ver qué respuestas habéis dado a la pregunta que os hemos hecho. ¿Con qué edad, cuál es la edad mínima para ordenarse sacerdote? Y si no se llega a esa edad, caben excepciones, ¿qué se hace en ese caso? Y la edad mínima, y si alguno sabe algún requisito más para ordenarse obispo, pues enseguida, si todavía alguno no lo ha respondido y como aquí no vamos a examinar a nadie va a quedar mal, solo para qué pensemos, pues nos lo enviáis al mismo correo donde podéis hacer también vuestras preguntas. El que ahora en una cuña que vamos a escuchar nos recuerdan cómo podéis hacer las preguntas y en ese mismo sitio podéis responder a la pregunta que os hemos hecho. Así que Natalia, nos pones esa cuñita y acabamos el programa enseguida. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 594 383. 668 594 383. Nace en tu presencia, pero tú me has querido asociar por amor a tu labor y tenerme siempre junto a ti, siempre juntos tú y yo, Señor. Yo quiero ser tu servidor. Esclavo que no sabe lo que hacer sin su Señor. Yo quiero ser tu servidor, vivir tan solo de
sentir la sed de almas. Dios tiene sed de la felicidad, de la salvación de cada uno de nosotros. Bueno, Natalia, vamos ahora ya sí. ¿Qué edad mínima para ordenarse presbítero que han respondido nuestros oyentes? Pues nuestros oyentes han coincidido en que el mínimo tienen que ser 25 años. Muy bien, claro que sí. La norma general de edad mínima para ordenarse presbítero son 25 años. ¿Y alguno de ellos apunta las posibles excepciones? De presbíteros no, sería de obispos. Varios oyentes nos dicen que sería 25 años para presbíteros, Ajá. 35 años para obispos. Muy bien. Y luego, excepcionalmente, el obispo diocesano puede ordenar a un presbítero a los 24. Ah, vale, entonces sí, está bien, sí. Pues entonces, edad mínima para el obispo, 35 años. Y en el código al menos no aparece la posibilidad de excepción. Puede darse, porque en último término, si el Papa en un determinado sitio ve que hay alguien que tiene menos de 35 años y que cree que es el que debe ser obispo, pues obviamente, como esto veis, es de esas cosas que no está en el origen. Jesucristo no dijo hace falta tal edad, no lo dijo, evidentemente, al revés. Pues desde luego algunos tendrían menos de 35 años de sus apóstoles. Eso sí puede cambiar. Entonces, bueno, podría, pero en principio no está prevista la excepción de cuando el obispo no llega a 35 años. Sí que hay una otra condición que no he preguntado, porque esto ya es para matrícula, y es que además tiene que haber sido ordenado sacerdote presbítero hacia al menos 5 años. Es decir, no puede ordenar a uno directamente obispo, sino que ha tenido que ejercer el presbiterado, haber sido antes ordenado sacerdote al menos 5 años. Que al menos haga 5 años. Por ejemplo, uno se ordena con 30 años y con 35 le pueden ordenar obispo. ¿De acuerdo? Eso en cuanto al obispo. Muy bien. En cuanto al presbítero, norma general, 25 años. ¿Y si tiene 24? Es decir, solamente le falta un año o menos de un año. En efecto, el obispo puede dispensar. Pero ¿y si le falta más de un año? Si tiene 23 o 22, entonces ya hay que pedir la dispensa a la Santa Sede, al Papa. Pero además hay otra condición que no he preguntado, pero ya os lo explico. Y es que así como el obispo tiene que haber ejercido el presbiterado al menos 5 años, el que va a ser ordenado presbítero, tiene, claro, antes ha sido ordenado diácono. Ya hemos dicho el tema de los diáconos transitorios. Pues bien, tiene que haber ejercido el diácono al menos 6 meses, al menos medio año, ya ser diácono. Un tiempo de prácticas pastorales, un tiempo que, bueno, la Iglesia siempre es prudente y dice, mira, vamos poco a poco, no corramos, sí, que lo mínimo 6 meses, normalmente es más, pues suele ser un año o incluso más, pero que uno ya haya ejercido como diácono, ayudando en una parroquia o lo que sea, o incluso en el propio seminario, pero ya ordenado diácono, pues claro, colaborando ya como tal diácono en las celebraciones litúrgicas del seminario, etcétera, etcétera. 25 años, menos de un año dispensa el obispo para la ordenación del presbítero, más de un año ya tiene que pedirse la dispensa al Papa y haber sido diácono al menos 6 meses. El obispo, 35 años y haber ejercido el sacerdocio, el presbiterado, al menos 5 años. Y ya os digo que indaguéis la pregunta para mañana. Esta tenéis tiempo. La misma pregunta con los diáconos. Distinguiendo el diácono transitorio, ¿qué edad mínima debe tener para poder ser ordenado diácono el que luego quiere ser presbítero? Y la edad mínima para los diáconos permanentes. Distinguiendo si van a permanecer en celibato o son casados. Es la pregunta ya para mañana con los diáconos. Y madre mía, ya no tenemos tiempo para más. No sé si teníamos alguna pregunta y si la tenemos, pues la dejamos ya para mañana. Así que muchas gracias a todos por vuestra colaboración, a Natalia Otero aquí en su imprescindible labor y a todos vosotros por compartir este programa. Aquí todos nos ponemos a los pies del Maestro y sobre todo os pedimos oraciones por los sacerdotes, los diáconos, los obispos, que en fin, tarea tienen en estos difíciles tiempos, tenemos todos, pero bueno, no estamos solos, es el Señor quien actúa. Así que a Él pedimos su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Alabado sea Jesucristo. Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.